Hoy vamos a quitar la protección contra escritura de una memoria USB ADATA C008, como esta que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Como podemos apreciar, al intentar formatearla nos sale el molesto cartel de que está protegida contra escritura, así que no queda otra opción que utilizar nuestra solución DTech, comenzando por abrir el software Archigenius para ver los datos de la USB. Y en este caso, se trata del chip controlador SMI, con número SM3257ENL-TBB, con su número ICP correspondiente, con Flash ID de la marca SanDisk y con una capacidad total de 16 GB. La herramienta que utilizaremos será una Recovery Tool de SMI, y recuerda que todos los enlaces estarán en el primer comentario fijado. Lo que haremos será ejecutar la Recovery Tool como administrador. Se nos abre la herramienta y tan solo daremos clic en el botón de Recover a la derecha y aceptaremos la siguiente ventana de advertencia que nos salga, comenzando de esta forma el proceso de reparación y tenemos que esperar a que finalice el proceso. Este tipo de reparación no suele tardar mucho, ya que es un proceso que se realiza en High Level Format, por lo que se obtienen resultados rápidos y precisos en un corto periodo de tiempo. Recuerda que si tienes una memoria USB rota y deseas repararla, te invito a suscribirte al canal para enseñarte las estrategias y trucos que no verás en ningún otro canal en YouTube y que le ha permitido reparar sus memorias USB a más de 10.000 personas de habla hispana. Recuerda también que esta herramienta solamente funcionará para estos datos del Archigenius, o sea, chip controlador SMI con número SM3257ENL-TBB y con Flash ID de la marca SanDisk. Si es diferente, no va a funcionar, y cualquier duda al respecto me la puedes dejar en la caja de comentarios, que yo siempre te voy a responder. Hasta que nos sale este cartel que dice Recovery Device Pass, que significa que la USB se ha reparado correctamente. Ahora cerraremos la herramienta y nos iremos al explorador a comprobar, y veríamos la USB ya reparada sin problemas, y con sus 16 GB de capacidad. Ahora algo que deben siempre hacer es formatear nuevamente la USB con el sistema, para evitar algún tipo de error o problema que pudiera quedar. Y en este caso nos dice formato completo, así que todo salió de manera perfecta. Este problema de protección contra escritura es muy común no solo para chips SMI, sino para muchos otros chips. Y aquí te dejo la siguiente lista de reproducción con muchas más reparaciones para que le eches un vistazo también.